¿Qué harías si estuvieras frente a frente con el diablo y una legión de demonios? ¿Sentirías miedo o lucharías con tus propias fuerzas? Aquí la pregunta invita a una reflexión profunda. La realidad espiritual es que no estamos llamados a enfrentar estas fuerzas con nuestras capacidades humanas. En la Biblia se nos recuerda que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Este versículo muestra claramente que la batalla no se pelea con la fuerza física, sino con el poder de Dios. Ahora bien, los demonios conocen el poder de la palabra de Dios y tiemblan ante ella. Santiago capítulo 2, versículo 19 afirma: Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Este es el tipo de autoridad que el creyente debe reclamar y usar cuando enfrenta las fuerzas del mal. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, como declara Efesios capítulo 6, versículo 12. Sin embargo, la mayoría de los cristianos hoy en día viven por debajo de su potencial espiritual, desconocen la autoridad que tienen en Cristo y como resultado no son conscientes de cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Los demonios no quieren que conozcas el poder que reside en las Escrituras porque saben que es lo que los derrota. Uno de los textos más poderosos que pone a temblar al enemigo es Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo y sus legiones fueron vencidos en la cruz, y esa victoria es la que tenemos como creyentes. En el nombre de Jesús, y usando su palabra, tenemos autoridad para resistir y derrotar cualquier obra del enemigo. La realidad espiritual que enfrentamos diariamente es que, aunque el enemigo parece tener gran poder en este mundo, las Escrituras nos aseguran que su poder es limitado y ya ha sido vencido. El primer versículo que los demonios temen profundamente es: mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Esta afirmación es clave para que los creyentes comprendan que, con el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, tenemos una fuerza superior a la de cualquier poder demoníaco. Es importante reconocer que la batalla espiritual no se lucha con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Al entregar nuestras vidas a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, y ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para derrotar cualquier obra del enemigo. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Esto significa que el mismo poder que resucitó a Cristo está dentro de cada creyente, lo que deja claro que ningún demonio tiene autoridad sobre quien está lleno del Espíritu Santo. Cuando los demonios ven a un creyente que vive rendido al poder de Cristo, tienden a retroceder, no por temor al ser humano, sino por temor a quien habita dentro de él. Por esta razón, Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos exhorta a: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este versículo no solo promete la victoria sobre el diablo, sino que deja claro que la clave es la sumisión total a Dios. Es en esa sumisión que el creyente se posiciona en la autoridad de Cristo para resistir y hacer huir al enemigo. Ahora, es crucial entender que el poder del enemigo no es invencible, pero sí requiere que el creyente viva alineado con la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 nos instruye a tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura incluye el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, según Efesios capítulo 6, versículo 16. Los demonios saben que un cristiano armado con la fe y la palabra de Dios no es una presa fácil. De hecho, tienden a huir cuando el creyente usa activamente su fe. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el ministerio de Jesús. Cuando se encontraba con los demonios, ellos siempre reconocían su autoridad y temblaban,
En Marcos capítulo 5 versículo 7 un demonio clama: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí vemos cómo incluso los demonios más poderosos tiemblan ante la presencia de Cristo. Y si Cristo mora en nosotros, esos mismos demonios reconocen esa autoridad en nuestras vidas. Por lo tanto, al tener a Cristo en nosotros y al vivir una vida rendida al Espíritu Santo, podemos declarar con seguridad y autoridad que mayor es aquel que está en nosotros. Y como dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la victoria que nos fue dada, y con esta verdad en mente, podemos vivir sin temor a los poderes del enemigo. Someterse a Dios no es una simple sugerencia, es la clave para vivir en victoria espiritual. En Santiago capítulo 4, versículo 7, se nos da un mandato claro: sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Este versículo revela un principio fundamental en la lucha espiritual. Antes de que podamos resistir al enemigo, debemos primero estar completamente sometidos a Dios. Esta sumisión no es un acto de debilidad sino de fortaleza, porque es solo a través de la obediencia y entrega total al Señor que recibimos el poder y la autoridad para enfrentar al adversario. La sumisión a Dios implica una renuncia a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Jesús nos mostró este modelo en el jardín de Getsemaní cuando oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esta entrega completa a la voluntad de Dios abre la puerta para que su poder fluya a través de nosotros. Sin sumisión, intentamos resistir al diablo con nuestras propias fuerzas, lo cual es inútil. El diablo reconoce cuando alguien está completamente sometido a Dios. Cuando un creyente vive en obediencia, el enemigo sabe que esa persona no está sola. Como se menciona en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La presencia de Dios en la vida de un creyente sometido es lo que hace huir al diablo, porque sabe que no puede enfrentarse al Todopoderoso. El acto de resistir al diablo no significa simplemente soportar las tentaciones o las pruebas, sino enfrentarlas activamente confiando en la fuerza que proviene de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No se nos dice que enfrentemos al enemigo sin preparación. Más bien, se nos instruye a estar completamente equipados con la armadura de Dios. Esto incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada una de estas piezas nos fortalece y nos permite resistir las embestidas del enemigo. Cuando estamos firmes en la verdad de Dios y sometidos a su voluntad, el diablo no tiene otra opción más que huir. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, se nos advierte que el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, el versículo 9 nos exhorta a resistidlo firmes en la fe. Aquí se nos recuerda que no enfrentamos a un enemigo derrotado con nuestra propia fuerza, sino con la fe en Dios, la cual es nuestra victoria. La resistencia eficaz no proviene de nuestra capacidad, sino de nuestra posición en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10 nos asegura: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto significa que cuando estamos sometidos a Dios, estamos bajo su autoridad y protegidos por su poder. Por tanto, al someternos a Dios, no solo nos alineamos con su voluntad, sino que también nos posicionamos en una postura de victoria. Esta sumisión nos capacita para resistir al diablo, no en nuestra fuerza, sino en el poder de aquel que es mayor que cualquier enemigo que enfrentemos. La batalla espiritual se intensifica cuando el enemigo identifica nuestras debilidades. Satanás, astuto en su estrategia, no ataca en momentos de fortaleza, sino cuando estamos espiritualmente vulnerables. Aprovecha nuestros deseos carnales, distracciones y tentaciones para alejarnos de Dios, dirigiendo nuestra atención hacia las cosas del mundo, en lugar de enfocarnos en lo eterno.
Esto lo vemos claramente en el ejemplo de Jesús durante su tentación en el desierto. Satanás esperó hasta que Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches de ayuno para intentar desviarlo. Mateo capítulo 4, versículos 2 y 3. El enemigo sabe cuando estamos en un estado debilitado, física o espiritualmente, y en esos momentos es cuando lanza sus ataques más feroces. Pablo nos advierte en Romanos capítulo 8, versículo 6, sobre los peligros de una vida gobernada por la carne. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aquí la carne representa más que simplemente nuestros deseos físicos. Simboliza todo lo que es contrario a Dios: orgullo, egoísmo, avaricia y cualquier cosa que busque satisfacer los deseos temporales del mundo en lugar de los de Dios. Cuando nuestras mentes están dominadas por estos impulsos, no solo perdemos la paz, sino que nos colocamos en un camino que conduce a la separación espiritual y a la muerte. Satanás utiliza estas debilidades y las amplifica, presentando distracciones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo nos apartan de nuestra comunión con Dios. En el mundo actual, las distracciones están por todas partes: las redes sociales, las obsesiones con el éxito material y el entretenimiento constante. Todas estas cosas, aunque no necesariamente malas en sí mismas, pueden volverse trampas que nos alejan de nuestra relación con el Señor. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando dijo: «Nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas». Aquí las riquezas no se limitan al dinero, sino a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos alimentando más a la carne o al espíritu? El apóstol Pablo enfatiza en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esta batalla interna es constante y si no fortalecemos nuestro espíritu, terminaremos siendo arrastrados por los deseos de la carne. La única manera de vencer en esta lucha es, como dice Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 11, «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Fortalecer el espíritu requiere disciplina, oración y una constante renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Cuando nos descuidamos espiritualmente, nos volvemos vulnerables y el enemigo lo sabe. Pedro nos advierte en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. El enemigo está siempre al acecho, buscando el momento en que nuestras defensas espirituales estén debilitadas para atacarnos. Al final del día, la pregunta central es: ¿estamos dedicando tiempo para nutrir nuestra relación con Dios o estamos permitiendo que las distracciones y los deseos del mundo nos dominen? Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La clave para resistir los ataques del enemigo es estar espiritualmente fuertes, llenos del Espíritu Santo y conscientes de que, aunque somos débiles en la carne, podemos encontrar fuerza en Dios. La historia de los 7 hijos de Seba, narrada en Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16, es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando intentamos enfrentar las fuerzas espirituales sin una verdadera relación y obediencia a Dios. Estos hijos de un sacerdote judío intentaron expulsar demonios invocando el nombre de Jesús, pero no tenían una conexión genuina con él. Se dirigieron a un hombre poseído por un espíritu maligno diciendo: «Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica». Sin embargo, el demonio les respondió con una de las frases más reveladoras en la Escritura: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Hechos, capítulo 19, versículo 15. Este pasaje revela la importancia crucial de estar en obediencia y en comunión con Dios para ejercer verdadera autoridad espiritual. Los 7 hijos de Seba pensaron que podían usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica, pero el poder del nombre de Jesús no reside en las palabras pronunciadas, sino en la relación auténtica y sumisa con Él.
Estos hombres no tenían esa relación ni estaban alineados con la voluntad de Dios, por lo que no contaban con el respaldo del cielo. Al final, el hombre poseído, en vez de ser liberado, se volvió contra ellos, los atacó y los dejó desnudos y heridos. Hechos, capítulo 19, versículo 16. La lección aquí es clara. Sin una obediencia genuina a Dios, no hay autoridad espiritual. No basta con conocer el nombre de Jesús o saber sobre él. Es necesario vivir una vida rendida y sometida a su señorío. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Esta es una verdad que los hijos de Seba no entendieron y pagaron el precio por su ignorancia. La autoridad espiritual no puede ser ejercida desde una postura de desobediencia o de desconexión con Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: «Separados de mí, nada podéis hacer». Cualquier intento de enfrentar las tinieblas sin estar bajo la cobertura de Dios terminará en fracaso. Este relato bíblico nos muestra cómo el enemigo reconoce a aquellos que verdaderamente están sometidos a la autoridad de Cristo, pero también puede percibir cuando alguien solo está imitando una fe que no posee. La autoridad espiritual está directamente ligada a nuestra comunión con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7, ya lo deja claro: «Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros». La sumisión es el primer paso para cualquier tipo de resistencia efectiva contra las fuerzas del mal. Si no estamos sujetos a la voluntad de Dios, nuestra resistencia carece de poder. Los 7 hijos de Seba intentaron resistir al diablo sin haberse sometido primero a Dios, y el resultado fue una humillación pública. Este episodio subraya una verdad esencial para todo creyente. La obediencia no es opcional si queremos caminar en la autoridad que Dios nos ha dado. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, leemos: «Y cualquiera cosa que pidamos la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». La obediencia a Dios no solo nos garantiza una relación íntima con Él, sino que también nos capacita para actuar con la autoridad que Él delega a sus hijos. El enemigo sabe quién está verdaderamente bajo el señorío de Cristo y quién no. Solo aquellos que viven una vida de obediencia y comunión con Dios pueden ejercer la autoridad que el nombre de Jesús representa. Los demonios reconocieron el poder de Jesús en Pablo, pero no vieron la misma autoridad en los hijos de Seba, porque ellos no estaban alineados con la voluntad de Dios. Desde el principio de los tiempos, la estrategia principal de Satanás ha sido la misma: separarnos de Dios y destruir nuestra comunión con Él. Su objetivo no ha cambiado y utiliza las mismas tácticas que empleó en el jardín del Edén con Eva. Engañándola con mentiras, Satanás no solo la tentó a desobedecer a Dios, sino que logró sembrar la duda sobre la bondad y la verdad divina. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la serpiente le pregunta a Eva: «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto?». Esta pregunta estaba diseñada para torcer las palabras de Dios y hacer que Eva cuestionara el mandamiento que había recibido. Lo que sucedió en el jardín del Edén fue más que una simple transgresión. Fue un alejamiento de la comunión perfecta que el hombre y la mujer disfrutaban con Dios. Satanás sabía que, si lograba romper esa conexión, el ser humano perdería su autoridad y su lugar de favor ante Dios. Y es esa misma estrategia que sigue usando hoy. A través de las tentaciones y las distracciones del mundo, el enemigo busca cegarnos para que dejemos de ver la verdad de Dios y caigamos en la desobediencia. La clave de su estrategia es separarnos de la fuente de nuestra autoridad espiritual, nuestra relación con el Padre. Cuando no estamos en comunión con Dios, perdemos nuestra sensibilidad espiritual y nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice que aquellos que están alejados de Dios tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este estado de oscuridad espiritual es donde Satanás quiere que vivamos, porque sabe que mientras estemos desconectados de Dios no podremos ejercer la autoridad que nos ha sido dada en Cristo.
Hoy, el enemigo sigue utilizando tácticas sutiles para alejarnos del Señor. En vez de ofrecernos un fruto prohibido, nos tienta con placeres temporales, ocupaciones excesivas y distracciones que nos alejan de nuestra vida espiritual. Las redes sociales, el trabajo desmedido y el entretenimiento constante son algunas de las herramientas que usa para alejarnos de la oración, de la meditación en la palabra y, en última instancia, de la comunión con Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, se nos advierte: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las áreas donde el enemigo busca dominarnos y distraernos de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos permitiendo que Satanás destruya nuestra comunión con el Padre? Esta es una reflexión vital porque nuestra victoria espiritual depende de nuestra cercanía con Dios. Cuando permanecemos en su presencia, somos fortalecidos y capacitados para resistir las mentiras del enemigo. Jesús lo dejó claro en Juan, capítulo 15, versículo 5, cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es en esa permanencia en Cristo donde encontramos el poder y la autoridad para vencer. Satanás no puede tocar a aquellos que están profundamente arraigados en su comunión con Dios. La Biblia nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo capítulo 34, versículo 7. Cuando caminamos en obediencia y comunión con Dios, estamos bajo su protección y guardados de los ataques del enemigo. El enemigo sabe que su poder es limitado frente a los hijos de Dios que están firmemente anclados en su fe. Sin embargo, su estrategia es hacer que nos olvidemos de esta verdad, que bajemos la guardia y que vivamos en un estado de desconexión espiritual. Por eso es fundamental que cada día renovemos nuestra comunión con el Señor, dedicando tiempo a la oración, a la adoración y al estudio de su palabra. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. La cercanía con el Padre es nuestra mayor defensa contra los engaños del enemigo. En última instancia, la comunión con Dios no es solo un acto religioso, sino una fuente de vida y autoridad. El enemigo lo sabe y por eso su estrategia es separarnos de esa fuente. La pregunta que cada creyente debe hacerse es si está permitiendo que las distracciones del mundo y las mentiras del enemigo destruyan esa comunión vital con Dios. La comunión diaria con Dios es la fuente esencial de nuestra autoridad espiritual. Sin una relación constante con Él, no podemos esperar tener poder sobre el mal o resistir las estrategias del enemigo. Esta comunión se nutre a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos exhorta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no solo habla de las provisiones materiales, sino también de nuestra vida espiritual, indicando que al buscar a Dios en todo momento, Él provee lo necesario, incluyendo la protección y autoridad frente al mal. La oración es uno de los pilares más fundamentales de nuestra comunión con Dios. Es en esos momentos de intimidad que somos fortalecidos y preparados para enfrentar los desafíos espirituales. Efesios, capítulo 6, versículo 18 nos recuerda: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. La perseverancia en la oración nos mantiene conectados con la voluntad de Dios y alerta frente a los ataques del enemigo. No es suficiente orar esporádicamente. Debe ser una práctica diaria que nos mantenga espiritualmente activos y alertas. Otro aspecto crucial de esta comunión es la lectura y meditación de la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo nos guía en nuestra vida diaria, sino que también es nuestra arma en la batalla espiritual. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, respondió a cada tentación con la palabra de Dios diciendo: escrito está. Este es el ejemplo que debemos seguir.
utilizar la Escritura como nuestro escudo y espada contra las acechanzas del enemigo. Sin embargo, la oración y la lectura de la Biblia no tienen sentido sin una vida de obediencia a Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús nos dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es el fruto de una verdadera relación con Dios. Sin ella, nuestras palabras y nuestras oraciones carecen de poder. La sumisión a la voluntad de Dios es lo que nos otorga la autoridad para resistir al enemigo y vivir en victoria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, lo confirma. «Y cualquiera cosa que pidamos la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». Es importante hacer un examen de nuestra vida espiritual para asegurarnos de que estamos viviendo en completa obediencia a Dios. ¿Estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Estamos leyendo y meditando en la palabra de Dios diariamente? ¿O por el contrario, estamos dejando puertas abiertas para que el enemigo entre a través de la desobediencia o la falta de comunión con el Señor? En Santiago capítulo 4, versículo 8 se nos exhorta: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Es en esa cercanía donde encontramos la autoridad espiritual para vencer las fuerzas del mal. Al vivir en comunión con Dios nos posicionamos bajo su protección y autoridad. Efesios, capítulo 6, versículo 10, nos anima a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Él. Cuando estamos alineados con su voluntad y caminamos en obediencia, no solo recibimos su protección, sino también su autoridad para resistir y derrotar al enemigo. Por lo tanto, la clave para tener autoridad sobre el mal radica en nuestra relación diaria con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la obediencia no son simplemente disciplinas religiosas, sino armas poderosas que nos capacitan para vivir en victoria espiritual. Es esencial que cada uno de nosotros evalúe su vida espiritual y se pregunte: ¿estoy fortaleciendo mi comunión con Dios o permitiendo que el enemigo encuentre brechas en mi vida? La autoridad que tenemos sobre el mal no es algo que podemos asumir, sino algo que se nos otorga a través de nuestra sumisión y comunión con el Padre. La promesa de protección de Dios es inquebrantable, y es en esa certeza donde encontramos la paz y seguridad en medio de las batallas espirituales. Como hemos explorado en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, la Escritura nos asegura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta poderosa verdad nos recuerda que no enfrentamos al enemigo con nuestras propias fuerzas, sino con el poder y la autoridad que nos ha sido dada a través de Cristo. Esto es clave para entender cómo debemos vivir cada día, conscientes de que no estamos solos en esta lucha. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos instruye claramente: «Sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros». La sumisión a Dios es el primer paso hacia la victoria. No podemos resistir al diablo si no estamos primero en obediencia y comunión con el Padre. Es a través de esta relación íntima con Dios que recibimos la fuerza y la autoridad para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Sin una verdadera sumisión a su voluntad, nuestra resistencia será en vano. El ejemplo de los 7 hijos de Seba, narrado en Hechos, capítulo 19, es un recordatorio de que intentar ejercer autoridad espiritual sin estar en obediencia a Dios solo nos lleva a la derrota. Ellos intentaron expulsar a un demonio usando el nombre de Jesús, pero no estaban bajo su autoridad. El resultado fue humillante, pues el demonio les respondió con desprecio, atacándolos y dejándolos en evidencia. Este pasaje subraya la importancia de vivir una vida de obediencia continua, porque es en esa obediencia donde reside nuestra verdadera autoridad espiritual. A partir de hoy, el desafío es claro: buscar la presencia de Dios diariamente, viviendo en obediencia a su palabra. Esta es la única manera de caminar en la autoridad y protección que Él nos promete. En Salmos capítulo 3, versículo 3 leemos: «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Dios es nuestro protector, nuestro refugio y nuestra fuente de fortaleza. No importa cuán grandes sean las pruebas o cuán fuerte sea el ataque del enemigo, cuando estamos bajo la sombra del Todopoderoso estamos seguros.
La vida cristiana no se trata solo de resistir al enemigo, sino de caminar cada día en comunión con Dios, confiando en su protección y en su poder. Al someternos a Él y resistir al diablo, la promesa es clara: el enemigo huirá. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque hemos entregado nuestra voluntad al Señor, y es Él quien pelea por nosotros. A lo largo de este mensaje hemos recordado las claves de nuestra autoridad espiritual: la sumisión a Dios, la resistencia al diablo y la obediencia a su palabra. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una confianza plena en lo que Dios ha prometido hacer en nuestras vidas. Si hoy decides caminar en obediencia, si decides someter tu vida completamente al Señor, verás cómo el enemigo no tendrá más opción que huir, porque el poder de Dios siempre prevalece. Quiero animarte a que tomes esta decisión con seriedad. Busca al Señor con todo tu corazón, vive de acuerdo a su palabra y confía en que Él es tu escudo y fortaleza. Como nos dice Salmos, capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta es la promesa para aquellos que viven en comunión con Dios. Finalmente, sométete a Dios, resiste al diablo, y Él huirá de ti. Que el Señor te bendiga y proteja en cada paso que des. No olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo contenido espiritual que te fortalecerá en tu caminar con Cristo. Que la paz de Dios te acompañe siempre.